en el sector público definitivamente afecta de manera negativa el desempeño macroeconómico del país y a la larga tiene un fuerte impacto sobre las posibilidades de mejora en la calidad de vida de la gente. El Estado no tiene ninguna posibilidad de generar por sí mismo productividad. Es decir, es muy difícil que el sector público por sí solo, considerando si se le considerara un actor en la producción del país, genere crecimiento. De hecho, los servicios que el sector público presta al país, cuando hablo de servicios públicos, por ejemplo, energía, agua potable, carreteras, facilitaciones administrativas para la producción o para la inversión. Todos estos servicios representan únicamente el 6% del Producto Interno Bruto de Honduras. Es decir, de cada 100 lempiras que se producen anualmente en Honduras, el gobierno aporta 6 a esa producción. Sin embargo, cuando se ve el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, es decir, cuánto gasta cada uno de los sectores, cuánto gastan las familias, cuánto gastan las empresas para poder producir y cuánto gasta el gobierno, esa producción aumenta, es decir, esa demanda aumenta a 17%, es decir, el gobierno se gasta 17% o 17 lempiras de cada 100 para poder producir y solo produce 6 lempiras. Es decir, vemos que hay una diferencia entonces de 11 lempiras negativa porque por su naturaleza misma, el sector público no está diseñado para generar crecimiento y para generar productividad. Entonces, el único sector que sí tiene esa posibilidad es el sector privado. Lo que sucede es que eso es como un pastel, ¿verdad? Los sueldos y salarios, que son el pago al factor trabajo, en el caso del sector privado, representan más o menos la mitad del Producto Interno Bruto. Y el capital o las utilidades de las empresas representan aproximadamente la otra mitad. Es decir, en la producción hondureña, si la vemos por el lado de la generación de utilidades o de pago de factores, los trabajadores generan la mitad y los empresarios generan la otra mitad prácticamente. Entonces, sí. ¿Por qué digo todo esto? Porque apenas el 10% el 5% de los trabajadores hondureños, el 5% de los trabajadores hondureños trabajan en el sector público. Es decir, de cada 100 trabajadores en Honduras, solo 5 trabajan en el sector público. 95 trabajan en el sector privado. Pero ¿qué sucede? Si los salarios de este sector público son demasiado elevados, eso le quita la posibilidad de mejoras en la producción a los salarios que gana el sector privado. Y entonces, evidentemente, esto atenta contra el potencial de producción que tiene Honduras. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del país, de nuestro país, la masa salarial representa el 11% del Producto Interno Bruto, cuando las buenas prácticas en general nos dicen que la masa salarial en un país debería representar apenas el 5%, máximo el 7% del Producto Interno Bruto. Don Julio, entonces ahí tenemos un problema grande porque sí, esto está atentando contra las posibilidades de mejora en la productividad de los trabajadores hondureños. Don Julio, particularmente la presidenta Xiomara Castro, cuando entró al poder, aseguró que reduciría este gasto burocrático en cuanto a lo que se invierte precisamente en salarios y en cantidad de empleados. ¿Ha sucedido luego de 3 años de gobierno o por el contrario hay un aumento? ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes? Bueno, es que no es nada nuevo esto, ¿verdad? Todos los presidentes dicen lo mismo y ningún presidente cumple con esa promesa por una razón muy sencilla. Todos los gobiernos y todos los presidentes que ganan elecciones acá en el país entran con fuertes compromisos, ya que hay una gran cantidad de personas que como no pueden desarrollar mayores habilidades, lo único que pueden hacer es meterse a política. Cuando yo veo los perfiles de la gente que se está metiendo, que está candidateándose para ser diputados o diputadas en el Congreso, me doy cuenta
de que son personas que no tienen nada más que aportar, no tienen ninguna habilidad, no pueden cultivar un arte, no pueden pintar, no pueden cantar, no pueden tocar un instrumento, no pueden escribir bien, son personas de una baja ralea en cuanto a su formación, y lo único que les queda entonces, al no ser productivos, al no tener ninguna posibilidad de mejorar, es meterse a política, ir a hacer pegatinas a la calle, ir a ayudar en la organización de las concentraciones políticas, y cuando llega el presidente, cuando logra ganar unas elecciones, entonces tiene grandes compromisos con enormes masas de personas que aspiran a ir a trabajar al gobierno. Esto no es privativo de este gobierno. Si bien es cierto, fue muy evidente en la movilización de los colectivos a comienzos de la actual administración, el descontento de muchos de los activistas del Partido Libre porque no conseguían un empleo, no conseguían una chamba en el gobierno. Eso sucede en todos los primeros años de las administraciones, ya sean liberales o nacionalistas también. Sí. No es nada nuevo. La presidenta dijo que iba a rebajar los salarios, nadie se rebajó los salarios. La única persona que yo salvo de esto, porque me consta, y además ahí están los números en la página en la página web de la institución, es la presidenta del Banco Central de Honduras, que ahí está, claramente ustedes pueden verla. 160,000 empiras es el sueldo de la presidenta del Banco Central de Honduras, mientras que todos los otros 4 directores, porque hay que recordar, tiene 5 directores, incluyendo la presidenta, los otros ganan prácticamente el doble que ella. Hay un sueldo ahí de 350,000 empiras de uno de los directores. O sea, a pesar del mandato de la presidenta, lo cual demuestra que ella no manda nada, a pesar de ese mandato, ningún director del Banco Central de Honduras, salvo la presidenta, se redujo el salario. Gracias. Y lo mismo sucede con todos los otros funcionarios públicos que siguen paseándose en la ciudad con las Prados, y siguen gastando y malgastando el dinero que podría utilizarse para mejorar las posibilidades de producción en el país, se lo siguen gastando en otras cosas.